Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Okay. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, que es obstrucción del tubo digestivo alto en pediatría. Y a ver qué pasa. Y adelante, Eli. Bueno, vamos a iniciar con la clasificación. Podemos tener causas de obstrucción en el tubo digestivo alto en pediatría que sean intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas tenemos anomalías inherentes de la inervación intestinal, la producción de moco o una anomalía ocular. Y en las extrínsecas, que van a ser algunas de las que vamos a revisar ahorita en la presentación, encontramos congénitas. Entre ellas se encuentra la compresión del intestino por vasos, por ejemplo, vena porta preduodenal, que lo vamos a revisar, y por órganos, por ejemplo, el páncreas anular y quistes. El páncreas anular también lo vamos a revisar ahorita. Otra clasificación también es la obstrucción simple u obstrucción estrangulante. La obstrucción simple va a ser relacionada con la progresión descendente del contenido luminal y la obstrucción estrangulante va a ser relacionada con el flujo sanguíneo intestinal que va a estar alterado y además de la propia obstrucción del reflujo por el contenido luminal. Te voy a interrumpir tantito, Diana, como que se escucha un poquito baja tu voz, para que le subas el volumen, porfis. Ok. Y bueno, las complicaciones de la obstrucción Ándale, estrangulante se escucha son mejor. el infarto y la perforación intestinal. Y bueno, ¿se escucha bien? Sí. Excelente, ahí síguele. Ahí está súper. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el páncreas anular. La siguiente, por favor. El páncreas anular se va a definir como una anomalía congénita poco común que va a consistir en un anillo que va a tener tejido pancreático que va a rodear parcial o completamente la segunda porción del duodeno. En su epidemiología vamos a encontrar que va a representar alrededor del 1% de todas las obstrucciones intestinales en población pediátrica y que rara vez se va a presentar en adultos, pero es posible. Ha llegado a presentarse en reportes de caso clínico en adultos de hasta 60 años que tienen el páncreas anular. Esta va a ser una afección poco común que va a ocurrir solamente de 1 en cada 20,000 nacimientos y que va a ocurrir mayor frecuencia en hombres que en mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, en su etiología, aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que causa el, el páncreas anular, se va a encontrar comúnmente en otros trastornos congénitos, como lo puede ser el síndrome de Down, la fístula traqueoesofágica, que va a consistir en una conexión anormal entre el esófago y la tráquea, en la atresia intestinal, que va a ser el fracaso de la formación de una parte del tracto intestinal, y el páncreas divisum, que va a ser un defecto donde los conductos del páncreas no se van a unir. La siguiente, por favor. En su clasificación, yo encontré dos clasificaciones. Una es la clasificación de Johnston y la otra es de Yoshioka. La de Johnston va a consistir en dos clasificaciones, la intramural y la extramural. En la intramural ahí va a haber conductos pequeños en el anillo pancreático que van a drenar directamente en el duodeno. Y en la extramural, el ducto del anillo pancreático va a rodear al duodeno y se va a unir directamente con el colédoco. En la otra clasificación, que es la de Yoshioka, vamos a encontrar que son 4 tipos. En el tipo 1, el ducto anular va a desembocar en el conducto de Wirsum, que es el conducto principal del páncreas. En el tipo 2, el ducto anular va a desembocar en el colédoco y no se va a comunicar con el conducto de Windsor. En el tipo 3 va a desembocar en una papila mayor
y va a haber una ausencia del conducto de Wilson. Y en el tipo 4 va a desembocar directamente en el conducto de Santorides. La siguiente, por favor. En la fisiopatología es importante que nosotros tengamos en cuenta la formación embriológica de lo que es el páncreas. El páncreas, de manera normal, sin alteraciones, se va a desarrollar a partir de unas yemas que están unidas al intestino primitivo. Estas yemas son la yema dorsal y dos yemas ventrales, que van a aparecer por primera vez como evaginaciones o salientes del intestino anterior primitivo alrededor de la 5ª semana de gestación. Y los dos brotes ventrales se van a fusionar temprano y van a ser lo primero que se fusione. Mientras sigue el proceso de embriogénesis, alrededor de la 7ª semana de gestación, la yema ventral va a rotar por el intestino y se va a fusionar con la yema dorsal. La siguiente, por favor. En el caso ya de la formación de lo que es el páncreas anular, va a resultar de un fallo en la rotación de la yema ventral, lo que provocará que esta yema rodee al duodeno. Este anillo suele estar compuesto por una banda de tejido pancreático que va a rodear por completo a la segunda sección del duodeno, pero en ocasiones este enrollamiento va a estar incompleto y puede dejar a la porción anterior del duodeno sin una constricción. La siguiente, por favor. Perdón. En el cuadro clínico, la siguiente, por favor. Aún aparece. Ahí ya. En el cuadro clínico vamos a tener que esta anomalía obviamente puede ser descubierta a cualquier edad y hay pacientes que pueden cursar asintomáticos hasta la edad adulta. Pero cuando se presentan síntomas, generalmente va a ser el dolor abdominal, que va a ser el síntoma más frecuente, seguido por las náuseas, el vómito y una sensación de plenitud tras ingerir una pequeña cantidad de alimentos. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico perinatal de lo que es el páncreas anular, vamos a tener lo que son 4 pruebas, que va a ser la radiografía de abdomen. En esa radiografía de abdomen vamos a encontrar lo que es el signo de doble burbuja, que va a ser secundario a una dilatación aérea de la primera porción del duodeno y del estómago. Se va a encontrar así como 2 burbujas, como un muñeco de nieve en lo que es el área abdominal. También vamos a tener lo que es la serie esófago gastroduodenal, que va a ser un estudio de gabinete, donde se va a identificar un estrechamiento concéntrico y una retracción medial a nivel de lo que es el anillo pancreático. Y también podemos pedir una tomografía computarizada y una resonancia magnética, que va a permitir detectar el ducto anular y el tejido pancreático que está constriñendo al duodeno. La siguiente, por favor. El tratamiento principal y único que tiene realmente el anillo pancreático va a ser la cirugía. Es la única forma en la que vamos a poder tratar realmente el padecimiento. Y las opciones quirúrgicas que tenemos va a ser la gastro-yeyunoctomía o la duodeno-yeyunoctomía, donde se va a realizar un corte en el intestino y se van a reconectar 2 partes del intestino en un área debajo de la obstrucción. O se puede conectar directamente el intestino con una parte del estómago. La intervención como tal del anillo pancreático no se recomienda, ya que este órgano es muy fibroso, o sea, se deshace muy fácilmente y hay una alta tasa de complicaciones quirúrgicas cuando afectamos directamente al páncreas, como puede ser una fístula pancreática, pancreatitis, una laceración, estenosis duodenal y una fibrosis local. La siguiente, por favor. En cuanto al pronóstico, pues los resultados a largo plazo son buenos. Hay pacientes que inclusive nunca se les detecta
el páncreas anular, y hay otros que cuando se les detecta y tienen problemas, lo que es el pronóstico postquirúrgico es bastante bueno. En la prevención, pues no se puede prevenir realmente el páncreas anular, ya que es una afección que ocurre en la embriogénesis, entonces realmente no hay nada que podamos hacer para prevenirlo. Se puede hacer las recomendaciones de evitar los factores de riesgo maternos, como puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, que eso sí pueden llegar a afectar a la formación del nuevo bebé. Ahí te Así, voy a interrumpir un poquito, Alma Rosa. Bueno, en cuanto al tratamiento, la cirugía de elección en este caso, sobre todo en recién nacidos, es una duodeno-duodeno-anastomosis. Las gastro-yeyuno y las duodeno-yeyuno-anastomosis no están indicadas, tienen un poquito más de complicaciones que la duodeno-duodeno-anastomosis. Si ven en esta figura del lado derecho, la superior, se alcanza a ver el anillo que se está comprimiendo entre la segunda y tercera porción del duodeno. Entonces, exactamente arriba, ahí donde dice duodeno, se puede unir esa parte, que es la segunda, con la tercera porción hacia abajo, rodeando por delante a ese anillo que está constriñendo. Entonces, la cirugía de elección es la duodeno-anastomosis en diamante o de Kimura. Así se llama esa cirugía. ¿Ok? Entonces, okay. las gastro-yeyuno, perdón, las duodeno-yeyuno y las duodeno-gastro no están muy indicadas. Eso se hace solamente, a lo mejor en pacientes adultos, cuando ya se detecta de adultos, que es raro que se detecten en adultos. Pero bueno, la cirugía de elección, pues sobre todo para los exámenes duodeno-anastomosis de Kimura. ¿Ok? Ok. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a ver lo que es la atresia yeyuno ilial. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, y antes de que empieces con la atresia yeyunorial, si se dieron cuenta, las radiografías simples de abdomen y la serie de esófago gastroduodenal se ve exactamente igual que la atresia duodenal. ¿Ok? Entonces, esas 4 patologías que causan obstrucción del duodeno, que son atresia duodenal, páncreas anular, vena porta preduodenal y arteria mesentérica anterior, tienen exactamente la misma imagen en las radiografías simples de abdomen. ¿Ok? Bueno, ahora sí sigue, por favor. Entonces, esta ahí tiene la radiografía, exactamente la del lado izquierdo. En esa radiografía, tú podrías decir que es una atresia duodenal, un páncreas anular, una vena porta preduodenal o una arteria mesentérica anterior, porque no tienes ningún otro dato que te diga lo contrario. Obviamente, por incidencia, es más frecuente que sea una atresia duodenal o un páncreas anular o cualquiera de las otras dos. Después de la atresia duodenal, la que seguiría en frecuencia sería el páncreas anular. Okay. Ahora sí continúa, por favor. Adelante, Alma. Adelántale. Adelántale hasta definición. Ah, ya. Bueno, en la definición de la atresia yeyuno-iliar va a ser una formación incompleta de una parte del intestino delgado. En su epidemiología, la incidencia de la atresia va a oscilar entre 1 en cada 3.000 recién nacidos y entre 1 en cada 5.000 recién nacidos. La localización de estas atresias no va a ser uniforme. Las más frecuentes va a ser en el ilio distal en un 36%, en el yeyuno proximal en un 31%, en el yeyuno distal en un 20% y en un ilio proximal en un 13%. La siguiente, por favor. En los factores de riesgo y en la etiología, al igual que lo que es el páncreas anular, no se sabe con exactitud qué es lo que causa realmente la atresia, pero se han localizado o se han identificado factores de riesgo maternos que pueden afectar al bebé, como lo son el consumo de tabaco, la cocaína, el alcoholismo, que llegan a afectar lo que es el desarrollo normal del embrión. La siguiente, por favor. Nosotros para la atresia yeyuno-iliar podemos clasificarlo en 5 tipos. El tipo 1 va a consistir en una membrana que va a ocluir por completo la luz del intestino intacto, lo que va a generar que una parte del intestino se haya desarrollado completamente
y la otra quede hipotrófica o hipodesarrollada. En el tipo 2 va a haber una solución de continuidad, o sea, va a estar separado el intestino y va a haber un cordón fibroso entre los segmentos intestinales, tanto proximal como distal. Ahí se puede ver en la imagen, como en el tipo 2, se ve una parte del intestino no bien formada, un hilito, un cordoncito chiquitito y de ahí otra porción de intestino, pero esta vez más pequeña. En el tipo 3A igual va a haber una solución de continuidad mesentérica sin una conexión entre los segmentos. Se puede ver en la imagen cómo están las dos partes del intestino sin ninguna conexión entre ellos, más allá de la irrigación. En el tipo 3B, la atresia yeyunal, va a haber una atresia yeyunal con ausencia en la porción distal de la arteria mesentérica superior. El segmento distal del intestino delgado va a estar enrollado como una cáscara de manzana, que estos lo conocen como apple peel en inglés, es el signo de cáscara de manzana, como cuando pelamos una manzana y se hacen ruiditos, es lo mismo. Y aquí el intestino va a ser cortito. Y también tenemos el tipo 4, que va a ser múltiples segmentos atrésicos, como si fuese, como cuando vamos a la carnicería y pedimos chorizo, así. Vamos a tenerlo separadito. La siguiente, por favor. Bueno, la formación de esta atresia se va a dar debido a un accidente vascular, ya que va a haber una rotación anormal de la arteria mesentérica superior, la cual va a irrigar al intestino medio, donde se va a originar el yeyuno y parte del ilion. Estas atresias yeyuniliales se van a atribuir a accidentes vasculares intrauterinos, que van a producir un infarto del tejido y una reabsorción del intestino fetal. Va a haber cuadros subyacentes o comorbilidades que van a potenciar este compromiso vascular, como lo puede ser el bólubo intestinal, que va a ser una torsión del intestino, la invaginación, el ilio meconial y la herniación estrangulante a través de un defecto de la pared abdominal del propio intestino. La siguiente, por favor. En el cuadro clínico va a ser bastante inespecífico. Vamos a encontrar lo que es una emesis o vómito de contenido bilioso en las primeras 24-48 horas de vida. Va a haber distensión abdominal, una falla en la expulsión del meconio y una intolerancia a la vía oral. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico nos vamos a basar principalmente en una radiografía de abdomen cuando el niño ha nacido, pero también podemos realizar una ecografía prenatal para poder observar si hay un compromiso del intestino. En la ecografía prenatal se van a poder ver las asas del intestino delgado dilatadas, proximales a un punto de obstrucción y con un claro peristaltismo. En la radiografía del abdomen, cuando ya el niño nace, se va a ver una distensión de la cavidad gástrica o de las asas proximales y va a haber una ausencia de gas distal. Y lo podemos ver claramente en las imágenes. La siguiente, por favor. El tratamiento, igual, únicamente es quirúrgico. En el tratamiento preoperatorio vamos a colocarle una sonda nasogástrica al niño, vamos a suspender la vía oral y vamos a administrar líquidos por vía intravenosa. Y el tratamiento quirúrgico va a requerir de una recesión de la porción intestinal afectada y una anastomosis término-terminal. O sea, se van a agarrar las dos partes del intestino que están sanas y se van a unir. Si hay un diafragma mucoso, como en el tipo 1 que ya vimos, que solamente hay una membrana, con una yeyunoplastía o una ilioplastía son alternativas aceptables a una recesión. La siguiente, por favor. En el pronóstico de estos lactantes con atresia yeyunoilial es bastante bueno, con una supervivencia de mayor del 90%. Pero el pronóstico también va a depender de la longitud del intestino delgado que quede y de si está la presencia de una válvula ileocecal. Es importante dejar una buena porción de intestino, ya que si se corta de más o si se corta mucho intestino, el niño puede sufrir lo que es el síndrome de intestino corto, que es una falla en la absorción de nutrientes. Entonces el niño no puede estar absorbiendo nutrientes porque no hay tanta superficie de contacto para que el intestino pueda absorber los nutrientes que requiere. La siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a entrar a ver lo que es el síndrome de la arteria mesentérica superior. Bueno, tenemos varios sinónimos para este síndrome y entre ellos se encuentra la compresión arterial aortomesentérica, compresión vascular duodenal, síndrome de Wilkin, síndrome por ortesis ortopédicas, síndrome del corsé de yeso o síndrome del compás aortomesentérico. Ahorita vamos a ver por qué tiene esos sinónimos como tal este síndrome. Y también se le denomina pues síndrome de Wilkie porque así se llamaba la persona que realizó una serie de casos en los que explicaba esta patología. Como tal, ¿qué es? Pues es una entidad infrecuente que se produce por la compresión de la tercera porción duodenal contra la aorta por parte de la arteria mesentérica superior. Esto nos va a provocar una crisis de dolor abdominal recurrente acompañada de sintomatología oclusiva intestinal alta. Es lo que nos va a provocar el cuadro clínico que ahorita vamos a ver. La epidemiología encontramos que es más frecuente en mujeres y en adultos jóvenes de entre 10 y 30 años y tiene una incidencia de 0.13 a 0.3%. Y mencionaba la literatura que existen pocos casos reportados en la infancia. Ahora, para entender como tal lo que es la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que ver la anatomía. En este caso tenemos que nuestra aorta, de la aorta abdominal va a salir lo que es la arteria mesentérica superior, que es la que está señalada en el cuadrito rojo. Y la arteria mesentérica superior sale en un ángulo de 45 grados de la aorta, y de esta forma va a pasar por enfrente de lo que es el proceso usinado del páncreas y también por enfrente de la tercera porción del duodeno. Entonces, cuando existe una salida de la arteria mesentérica superior menor a 30 grados, se va a producir lo que es la compresión de la tercera porción del duodeno. Entonces, se menciona que existe como una pinza, o sea, un atrapamiento entre lo que es la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior, que va a producir la sintomatología. Es lo que les mencionaba. Aquí está de forma normal. Vemos en el lado izquierdo cómo sale la arteria mesentérica superior y cómo cuando se reduce el ángulo de salida, entonces tenemos ese atrapamiento. Ahora, tenemos varios factores predisponentes de esta enfermedad, entre los que se encuentran los congénitos y los adquiridos. Los congénitos tenemos un mesenterio corto, una fijación anómala por el ligamento de Treitz, una malrotación intestinal, adherencias peritoneales, origen bajo de la arteria mesentérica superior y lordosis lumbar aumentada. En los adquiridos tenemos malnutrición o los estados catabólicos que pueden causar una disminución de la grasa mesentérica, lo cual va a colapsar al duodeno en un ángulo aortomesentérico estrechado. Este factor predisponente es el de mayor relevancia o el que más se presenta para producir esta enfermedad. La pérdida severa de peso puede ser causada por cáncer, SIDA, parálisis cerebral o abuso de drogas y también por desórdenes alimentarios como anorexia nerviosa o mala absorción. Otros factores predisponentes tenemos que son la compresión extraabdominal. Esto puede ser causada por algún yeso, la tensión mesentérica, los traumatismos que van a ser, por ejemplo, lesiones múltiples por quemaduras, o traumatismo encefalocraniano, las cirugías, que pueden ser, por ejemplo, una cirugía bariátrica, una proctocolectomía o una reparación de un aneurisma que nos pueden provocar también la enfermedad, y una patología local como es un crecimiento neoplásico donde sale la aorta, sale la arteria mesentérica superior, perdón. Y esto es lo que les mencionaba, que el principal factor desencadenante pues, es la disminución de la grasa mesentérica, que sirve como cojinete entre la aorta y la arteria mesentérica superior. En el cuadro clínico, pues vamos a tener que puede presentarse semanas después de un factor desencadenante, como ya les he mencionado, pero algunos pacientes tienen síntomas crónicos que no se logran diagnosticar. Entonces, es importante evaluar todos los síntomas y los síntomas y los signos que presenta el paciente. Y tenemos que los síntomas que se observan con mayor frecuencia son inespecíficos y corresponden a una obstrucción intestinal proximal. Entre los que tenemos van a ser el dolor abdominal de inicio súbito crónico, dolor epigástrico
postprandial, que puede ser intermitente y recurrente, una saciedad temprana, anorexia, pirosis, pérdida de peso, náusea y vómito gastrobiliar. Y tenemos que tener en cuenta que el síndrome de la arteria mesentérica superior debe tenerse en cuenta como un diagnóstico diferencial en el paciente pediátrico cuando éste presenta pues, una obstrucción intestinal completa, que se refleja en el vómito gastrobiliar, dolor abdominal crónico y pérdida de peso. Leí que normalmente sucede que se presenta, por ejemplo, un paciente adolescente que ha tenido una cirugía previa hace unas 2 semanas y empieza a tener vómito. Entonces, cuando llega a la consulta, se puede pensar que es por un trastorno alimentario o por causa de la cirugía que el paciente está presentando esto. Y se descarta como tal esta patología, que es importante tener en cuenta. También tenemos que la posición genupectoral o decúbito lateral izquierdo va a aliviar los síntomas porque disminuye la obstrucción del duodeno. Ahorita lo vamos a ver mejor en el tratamiento. Ahora, para el diagnóstico de esta patología tenemos que se va a ir para imagen principalmente. Sin embargo, en el laboratorio vamos a encontrar un desequilibrio electrolítico debido pues a lo que es el vómito gastrobiliar. Y como les decía, en más del 95% de los casos se lleva a cabo por imagen. El método tradicional es una serie esófago-gastroduodenal, entonces aquí tenemos una radiografía en el lado derecho, en la que se puede observar que la primera y segunda porción duodenal están distendidas con un estrechamiento en la zona donde el duodeno es comprimido por la arteria mesentérica superior. Va a haber un flujo antiperistáltico de medio de contraste proximal a la obstrucción y retraso del tránsito de 4 a 6 horas en la región gastroduodenal por lo mismo de la obstrucción. Esta es otra radiografía donde se usó medio de contraste de sulfato de bario. Igual, en la imagen A, vamos a ver que es una proyección anteroposterior que muestra una impresión vascular vertical de 0.12 centímetros, que es donde está la flecha, lo cual corresponde a la arteria mesentérica superior sobre el duodeno, y se observa una dilatación también gastroduodenal retrógrada. Ahora, sin embargo, aparte de la radiografía, tenemos que la prueba diagnóstica principal y de elección va a ser la tomografía computarizada multicorte con contraste endovenoso, porque esta nos va a permitir hacer reconstrucciones de lo que son las estructuras anatómicas y se va a poder detectar mejor cuando disminuye el ángulo de salida de la arteria mesentérica superior de lo que es la aorta abdominal. Entonces tenemos que los criterios diagnósticos por tomografía van a ser los siguientes. Un ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica superior menor de 25 grados. El rango normal es de 38 a 56 grados. Y una distancia aortomesentérica menor de 8 milímetros. Entonces aquí tenemos en la imagen de la izquierda, vamos a tener una tomografía computarizada abdominal contrastada con corte axial y va a haber una distancia aortomesentérica de 4.2 milímetros. Entonces tenemos que cuando es menor a 8 ya se presentan los síntomas. Es aquí. Entonces ya es indicativo de la patología. Y en el lado derecho tenemos también una tomografía computarizada abdominal en donde se ve un ángulo aortomesentérico de 15 grados comprimiendo la tercera porción del duodeno. Es este de aquí. Aquí es otra tomografía, una reconstrucción de tomografía también, donde se puede observar un ángulo de 20 grados entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Ahora, también se pueden utilizar otros estudios, como es una angioresonancia o una angiotomografía computarizada, o también una ecografía, pero leí que la ecografía era más como para ver de inicio lo que tiene el paciente, y ya si se sospecha de la patología, se puede realizar una prueba con mayor sensibilidad o especificidad, que es pues la tomografía computarizada. Aquí en el lado derecho tenemos una angiotomografía computarizada abdominal, en una reconstrucción en 3D, en la que se puede observar una angulación excesivamente aguda de 19 grados, que también nos implica pues la patología. Y leí también, encontré que también se podía utilizar una endoscopía alta, pero solamente para descartar una afección intraluminal. Ahora, en el tratamiento como tal del síndrome de arteria mesentérica superior, vamos a tener que puede ser de dos tipos.
un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador va a permitir la resolución del caso en más del 80% de los pacientes. Este consiste en la recolocación postural, en decúbito lateral o prono, porque, como les había mencionado, esta posición aleja a posibles estructuras que están comprimiendo la tercera porción del duodeno. Y también va a consistir en la ganancia ponderal con soporte nutricional enteral para resolver el cuadro. Esto se puede realizar por medio de una sonda nasoyeyunal de nutrición enteral que va a pasar por el punto de obstrucción y si no se tolera, pues se recurre a la nutrición parenteral. Se debe de administrar una dieta hipercalórica para pues aumentar el peso, aumentar la grasa mesentérica y disminuir la sintomatología. Y también se debe de tratar el desequilibrio hidroelectrolítico que está de fondo. También se puede administrar procinéticos y si el paciente presenta una evolución refractaria a las 3 o 4 semanas, entonces se opta por un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, como les había mencionado, en más del 80% de los casos los pacientes se pueden restablecer con este tratamiento. El tratamiento quirúrgico pues consiste en una duodenoyeyunostomía laterolateral o duodenoyeyunostomía en Y de Rieux entre el segundo segmento del duodeno y el yeyuno. Esta se realiza principalmente por la parotomía y es el procedimiento más efectivo para el abordaje quirúrgico de síndrome de arteria mesentérica superior con un índice de éxito superior al 90%. Entonces, esto es lo que nos... En este caso, si se dieron cuenta, sí indican una duodenoyeyunostomía lateral o duodeno en Y de Rieux. Sí está indicada, ¿por qué? Porque la obstrucción está más abajo en el duodeno, no está a nivel del segundo nivel como en las anteriores patologías, ¿no? Que era el páncreas anular o la atresia duodenal, que por lo general es en la segunda porción. En este caso, como es más abajo en la tercera porción, sí está indicado a unir el duodeno con el yeyuno, ¿ok? Entonces, en esta sí, la diferencia en el tratamiento quirúrgico con la otra es que en esta sí se puede unir el duodeno con el yeyuno y de preferencia en las anteriores, es decir, páncreas anular o atresia, hay que hacer duodeno-duodenoanastomosis. ¿Ok? Entonces, seguimos, Eli. Bueno, entonces, en caso alternativo a esta, también se puede realizar una sección de ligamento de Treitz con movilización del duodeno, que también se denomina operación de Skunk. Esto pues consiste en la sección del ligamento de Treitz y la movilización amplia del duodeno para desplazarlo de la pinza aortomesentérica. Entonces lo que se va a buscar es como descender en la tercera porción del duodeno para que disminuya el atrapamiento entre la aorta y la arteria mesentérica superior. O también una gastroyeyunostomía, que es una anastomosis entre el estómago y el primer asa yeyunal, pero la de elección, pues es como ya les había mencionado, la duodenoyeyunostomía. Ahora, en el pronóstico tenemos que, si se da un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, pues el paciente va a tener una recuperación y se va a encontrar bien. Sin embargo, si no se da esto, pueden haber complicaciones como es la deshidratación, desequilibrio electrolítico y pues rara vez la muerte. No sé si quedaron alguna duda. Si no, en general, como son pacientes que ya también duran más tiempo, una de las principales complicaciones es la desnutrición. ¿Okay? Digo, si se presenta en forma aguda te puede dar desequilibrio electrolítico, pero por lo general, como son pacientes que se la pasan vomitando casi todo el tiempo, van a llegar a tener desnutrición. Entonces, continuamos, por favor. Ok, sí, ahora gracias, ¿sí doctor. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok, gracias. Vamos a terminar con lo que es la vena porta preduodenal. La siguiente, por favor. Vamos a tener que checar lo que es la embriología para poder entender todo este mecanismo patológico. Entonces, ¿me puedes dar la siguiente, por favor, Eli? Gracias. Entonces, vamos a tener en esta presentación una vista posterior del corazón y nos va a ayudar para conocer la formación venosa principal. Entonces, vemos que a las 4 semanas de desarrollo embrionario vamos a tener la formación del seno venoso. En este seno venoso, las principales venas que se van a formar es las venas cardinales, las venas vitelinas y las venas umbilicales.
De estas a la 8ª semana vamos a observar una involución de lo que es la vitelina izquierda, la vena vitelina izquierda, y la vena umbilical, también izquierda. Y al momento ya de las 10 semanas de gestación, vamos a ver como tal la involución de la vena cardinal anterior izquierda. ¿Y por qué estamos revisando esto? Porque todas estas involuciones nos van a ayudar para ir localizando en la posición anatómica a la vena porta. La que sigue, por favor. Entonces, en el siguiente esquema, vamos a ver que como tal, la vena umbilical izquierda va a conectar directamente con el plexo hepático y la vena vitelina izquierda va a involucionar, así como la vena umbilical derecha se va a degenerar y la vena vitelina derecha va a ayudar a la formación de la vena cava inferior. Entonces, todo esto nos va a ir delimitando las comunicaciones que van a ayudar a la localización de la vena porta. Y todo esto es importante principalmente porque el sistema venoso vitelino nos va a ayudar a transportar la sangre desde el saco vitelino. El sistema venoso umbilical va a traer la sangre desde la placenta y el sistema venoso cardinal, al estar localizado a la derecha y a la izquierda del seno venoso, nos va a ayudar a formar las uniones cardinales comunes. Entonces, la siguiente, por favor. Todo esto de la embriología es para conocer que esta patología es ocasionada por una anomalía en el desarrollo embrionario. Entonces, la vena porta va a estar formada por la unión de las venas mesentéricas. Si lo observamos en el dibujito de la izquierda, sí. Estas uniones se van a dar a nivel de L2 y van a ser anteriores a la vena cava inferior y posteriores al páncreas. Esta es la presentación fisiológica de la vena porta. Entonces, esta va a seguir superior y posterior a la primer parte del duodeno. Y es aquí algo muy relevante porque esto nos va a ayudar a la formación del cuadro clínico, de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, al llegar al hígado, se va a dividir en 2 ramas, que es una izquierda y una derecha. Entonces, para repasar, la anatomía, pues normal, es que la vena porta pase por detrás del páncreas y no por delante. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver que para esto, en la vida embrionaria, los intestinos van a drenar en 2 venas vitelinas, que también van a ser conocidas como onfalomesentéricas, y estas se van a unir en 3 ramas. Estas ramas nos van a formar puentes, que es por donde va a ir cruzando la vena porta hasta su posición final. Entonces, estas 3 ramas van a ser la rama cefálica, la rama caudal y la rama media. La rama cefálica va a estar localizada directamente en el hígado. La rama media va a estar en la parte posterior del duodeno y la rama caudal va a estar localizada en la parte anterior del duodeno. Vamos a tener que posteriormente, en el desarrollo embrionario, se van a unir tanto la rama cefálica como la rama caudal, y este puente se va a unir con la vena vitelina derecha en su parte caudal. Entonces, regresando al desarrollo embrionario normal, que ya les había presentado en las otras diapositivas, la parte cefálica de la vena vitelina izquierda va a desaparecer, pero en caso de que la rama media y la rama cefálica desaparezcan en conjunto, o sea, al mismo tiempo que la vena vitelina izquierda, es aquí donde se va a formar la vena porta preduodenal. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, en este dibujito se ve estos canales que yo les comentaba, estos puentes. Entonces, vamos a tener que el desarrollo, pues, normal, vamos a tener a la anastomosis retroduodenal y la anastomosis preduodenal formada por estos canales que les mencioné, donde nos deja pasar la vena porta en medio de estas. Y así la vena porta queda por detrás del duodeno, pero si estos puentes desaparecen en conjunto al mismo tiempo, la vena porta se va a presentar por delante. Y esto nos va a causar pues todo el cuadro clínico de la patología. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, gracias. No, va bien, gracias. Ok, entonces vamos a tener que, es importante pues conocer todo esto porque la vena porta nos va a drenar la sangre de todas las partes del aparato digestivo, incluido el páncreas, vaso y la vesícula biliar.
Entonces, la siguiente, por favor, Eli. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas por una obstrucción intestinal parcial y esta va a ser pues ocasionada por la compresión extrínseca que está dando la vena porta sobre el intestino, principalmente en la primera y segunda parte del duodeno. Y pues lo malo de esta patología es que solamente el 50% de los casos van a ser sintomáticos. Y esto es dado a que, como tal, la patología no se va a presentar sola, sino que va a estar asociada a anomalías. Y esto va a ser lo que nos va a generar todo el cuadro. Entonces, las anomalías asociadas van a ser la malrotación intestinal hasta en un 64%, situs inversus, la atresia duodenal, el páncreas anular, las malformaciones de las vías biliares, anomalías cardíacas, el diafragma duodenal, la esplenosis e incluso puede haber presentación de variación de la arquitectura portal. Entonces, la siguiente, por favor. Esta patología como tal por sí sola no nos va a presentar un cuadro característico a menos de que pues ya haya un estrangulamiento importante del duodeno, pero este estrangulamiento va a ser ocasionado por otras anomalías. Y las que son las variaciones de la estructura portal nos va a ayudar incluso a presentar un mayor estrangulamiento del duodeno. Entonces, las variaciones de la arquitectura portal, tenemos a la trifurcación de la vena porta, a la rama posterior derecha saliendo de la rama principal de la vena porta, y las ramas segmentarias individuales que son presentadas fuera del punto de origen. Y aquí tenemos en la imagen pues cómo es la anatomía normal de la vena porta, en donde pues se van a presentar las ramas fisiológicas y no las variaciones que presentamos. Ya si quieren lo pueden leer más al ratito, porque como tal esto no es tan importante para la presentación de la patología. La que sigue, por favor. El diagnóstico, decían que como tal por sí misma no se podía efectuar, que no se daba. Entonces, en los casos que estuve leyendo, se reconocían durante intervenciones quirúrgicas para otras cosas. Puede ser durante la parotomía exploratoria, una colecistectomía o colecistectolitiasis. Entonces, como tal, en los casos eran 2 casos pediátricos, como de 4 años, me parece más o menos, en donde se encontraba la vena porta por delante del colédoco. Entonces entraban pues para aliviar la sintomatología ocasionada, pero se encontraron con la vena porta delante. Y entonces esto ocultaba completamente, lo que obligaba a una disección y liberación del conducto cístico. Y también teníamos que es importante saber que se puede presentar cirrosis biliar si esta está asociada con una atresia biliar, en el cual vamos a ver que existe hepatomegalia con desplazamiento del duodeno. El diagnóstico como tal es muy poco probable que se efectúe en diagnóstico prenatal porque realmente no se sospecha de que haya la existencia de la vena porta preduodenal. Y es como el último diagnóstico que se va a dar, es la última opción. Entonces es importante descartar antes de establecer el diagnóstico cualquier otra causa, tanto intrínseca como extrínseca, de la obstrucción duodenal. Entonces, todo eso es dado por las asociaciones con otras patologías que presenta la vena porta preduodenal. En la siguiente, por favor. Como tal, los hallazgos radiológicos van a ser dados por las otras patologías asociadas. Entonces, por ejemplo, en páncreas anular se puede ver el signo de la doble burbuja y a la intervención se puede encontrar que la vena porta también se encontraba por delante del duodeno. O al ingresar a la intervención quirúrgica es cuando se observa, como ya les había mencionado. El doctor nos dijo que en la radiografía simple se van a poder confundir al menos esos 4 diagnósticos que ya nos había comentado, como la atresia duodenal, la arteria mesentérica superior, la vena porta preduodenal y el páncreas anular. Entonces, las manifestaciones en periodo neonatal van a ser como tal la de una obstrucción duodenal, y esta, como ya les había comentado, es dada por el contacto de la vena porta con el contorno intestinal, que ayuda pues a este estrangulamiento y estrechez de la luz. Las características que se pueden presentar van a ser la impresión duodenal anterior, la angulación duodenal
la fijación y dilatación de la retención con retención proximal. Y se tiene que sospechar de un caso de vena porta preduodenal en dado caso que exista obstrucción de la segunda porción del duodeno que no va a ser producida por otra patología. Y pues en ocasiones se ha encontrado igual una vena mesentérica común o anomalías de la fijación mesentérica. La que sigue, por favor. Las manifestaciones tardías en etapas avanzadas de la vida, cuando la patología es presentada y no refleja síntomas hasta la vida adulta, se va igualmente a presentar como manifestaciones de obstrucción duodenal y pueden estar asociadas a úlceras gastroduodenales, neumatosis o varices. Y pues una vez más se va a presentar, si es con asociación, los mismos datos radiológicos que en páncreas anular, por ejemplo. La que sigue, por favor. En la siguiente imagen vamos a observar principalmente, como ya nos había comentado también mi compañera Alma Rosa, el signo de la doble burbuja, que va a ser dado por una obstrucción duodenal, y en la imagen B se muestra que durante una cirugía se identifica la causa obstructiva, que también estaba asociada o condicionada por la presentación de la vena porta preduodenal. La que sigue, por favor. Como tal, el tratamiento pues va a ser el mismo que de una obstrucción duodenal y va a ser la duodeno-duodenoanastomosis o gastro-duodenoanastomosis, que era lo que también nos había comentado ya el doctor. Y pues las complicaciones principales posteriores al tratamiento quirúrgico van a ser la presentación de hipertensión portal, pero esta es en muy pocos pacientes la han presentado. También puede haber hemorragia por malformaciones asociadas que al momento de la intervención no se conocían. También puede haber estenosis del sistema venoso portal, sangrado de úlceras duodenales en caso también que se presente la asociación y la neumatosis quística intestinal. Entonces, en esta patología realmente lo que se tiene que quedar es que no es la presentación no se da siempre por sí sola, sino está en asociación con otras anomalías otras anomalías duodenales del tubo digestivo alto. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien, gracias. Entonces, eso sería todo por nuestra Muy bien, presentación. muy buena clase, muy resumido todo. Entonces, como en conclusión, esas 4 patologías que te causan obstrucción duodenal, por lo general, lo que se hace es, te da síntomas, se toma una radiografía simple de abdomen, se ve la imagen de doble burbuja y se mete a quirófano pensando por lo más común que es una atresia de duodeno, en la segunda porción de duodeno. Y la gran mayoría de otras cuestiones que no son atresia duodenal, es decir, que sea un páncreas anular o una vena porta preduodenal o una arteria mesentérica anterior, se observan ya durante la cirugía. Es decir, tú vas pensando que es una atresia y de pronto ves que lo que está ahí es el páncreas que está rodeando la segunda porción del duodeno. ¿Okay? O de pronto no ves ni el páncreas, no ves que hay una atresia y al disecar más observas que está la arteria mesentérica comprimiendo el duodeno en la tercera porción o la vena porta, que es rarísimo ver afortunadamente vena porta preduodenal o arteria mesentérica anterior. Lo más común casi siempre va a ser atresia, o si el paciente tiene síndrome de Down asociado, lo más seguro es que sea un páncreas anular. Pero muy buena clase, está muy resumido todo, excelente. ¿No tienen dudas sobre estos temas? No, doctor. Nos leyeron muy bien, entonces hicieron muy buenos resúmenes. Entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana, ¿verdad? 12, ¿no? A las 12, doctor. Las 12. Así A las 12. ¿Tienen examen, verdad, temprano? Sí, doctor. Ok, entonces nos vemos mañana a las 12 del día, ¿ok? Sí, Ok, gracias. gracias. Ok, doctor, Sí, doctor, gracias. gracias. Gracias, bien. Gracias, doctor. Que Gracias. tenga buen día.